en adelante, 1:8 en adelante. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y lo recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entraron y subieron al aposento donde moraba Pedro y Jacob, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y en ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, con sus hermanos. En aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran 120 en número. Voy a leer todavía el versículo número 1 del 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. En el estudio pasado, el tema era ¿qué necesitamos para recibir el bautismo del Espíritu Santo? Ese era el tema. Hoy vamos a hablar por qué no recibimos el bautismo del Espíritu Santo. Es decir, ahora, ¿qué se necesita? Y ahora, ¿por qué no lo recibimos? Bien, recordemos que luego que el Espíritu Santo, que es el que convence al hombre de pecado, no es tal de que uno nace con la tendencia de Dios. Es el Espíritu que convence, dice Juan, de pecado, de justicia y de juicio. Cuando el Espíritu nos convenció de esa condición de pecado en la que vivíamos, desde ese momento nosotros nacimos de nuevo. Y luego que tuvimos esa nueva creación, desde ese momento el Espíritu Santo se aloja o se acomoda en la vida de cada creyente. Eso es lo que dice el apóstol Pablo cuando habla a los corintios y les hace ver que ellos son el templo y la morada del Espíritu Santo. Hemos estado tratando de ir enseñando esto despacio para ver si hay alguno que se motiva o se motive. Entonces, cuando viene lo que es
ese nuevo nacimiento, de hecho, el Espíritu Santo toma posesión de la vida de cada creyente. Por eso es que hemos estado enseñando que cuando el creyente no tiene claro todo este concepto doctrinal de lo que es la palabra, el creyente se vuelve terriblemente nocivo para los asuntos de Dios y sobre todo se vuelve no apropiado para que el Espíritu Santo se pueda desenvolver en la vida de la persona. Hablábamos de que lo contristamos. ¿Por qué lo contristamos? Porque muchos no estamos muy conscientes de que somos ahora la casa del Espíritu Santo. ¿Por qué lo apagamos? Porque también no tenemos conciencia de que con nosotros anda el Espíritu Santo. Nosotros podemos ir a hablar cosas incorrectas, podemos actuar con conductas incorrectas, porque muchos cristianos lo hacen. Diríamos, Pablo dice que nos guardemos de aquellas palabras que no son apropiadas. Pablo habla en sus cartas que debemos de estar conscientes que la luz no tiene nada que ver con las tinieblas. Pero cuando nosotros no entendemos en la esencia el mover del Espíritu Santo, esa es la razón por lo cual allá afuera somos hallanos, allá afuera somos malcriados, allá afuera hacemos cosas. Yo no estoy diciendo que no seamos creyentes, pero desconocemos que anda una persona en nosotros. Pero estos estudios nos permiten comprender que si somos el templo y la morada del Espíritu Santo, es ahí donde el creyente tiene mucho cuidado hasta de mentir, porque lo contristamos. Tiene mucho cuidado de ser un creyente que vaya en desobediencia de lo que la palabra nos dice. Cuando eso se da, estamos apagando el fuego del Espíritu Santo, que es el que nos permite ser vencedores en medio de las diversas circunstancias en la vida. Acuérdese que Pablo le dijo a Timoteo: aviva el fuego del Espíritu Santo que está en ti. ¿Por qué le está diciendo? Porque sin el fuego del Espíritu Santo, Timoteo no podía ser el que llevaría adelante el cometido del ministerio. Entonces, todo eso es necesario. Luego que el creyente ya está consciente de eso, el paso a seguir es buscar lo que es el bautismo del Espíritu Santo, que es otra cosa. El bautismo del Espíritu Santo es la unción. Pablo, acá el libro de los Hechos, el versículo 8 dice: y recibiréis poder cuando haya venido poder. O sea, cuando viene el Espíritu Santo sobre la persona, es desde ese momento que recibe el poder. ¿Qué significa? En este caso, el poder no necesariamente, por ejemplo, los apóstoles, antes de que ellos fueran investidos con el poder del Espíritu Santo, ellos no tenían la capacidad que luego de esto ellos tuvieron. Ellos eran apagados, miedosos, dejaron al Señor, incluso lo dejaron luego de que fue apresado. Eso indicaba que ellos no estaban completos. Ellos ya eran morada del Espíritu Santo, pero les faltaba el poder del Espíritu Santo. Y entiéndase de esa manera, ellos necesitaban este poder del Espíritu
porque era la única manera con cómo ellos iban a desarrollarse en lo que el Señor les había encomendado. Esto les daría convicción, aparte de convicción, tendrían el tremendo respaldo del Espíritu Santo en todas las áreas que ellos se movieran. Usted puede ver de qué manera los diáconos, los primeros 7 diáconos, de qué manera eran esos hombres. En el libro de Hechos, capítulo número 6, lo busca usted en la casa y se va a dar cuenta que dice que los apóstoles pidieron a hombres de buen testimonio, pero enfatiza llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Y podemos ver que quienes eran, habla de un Procoro, habla de un Felipe, habla de un Esteban, y sucesivamente podemos ver el caso, por lo menos de Esteban, podemos ver el caso de Felipe. ¿De qué manera Felipe es respaldado, hermanos, por el poder del Espíritu Santo? ¿Por qué? Porque no solo era templo del Espíritu Santo su persona, sino que había recibido el bautismo, que es el poder, la unción que les permitía las convicciones, que les permitía el respaldo. Eso está en la palabra y eso nosotros no podemos pasar la página como creyentes y decir esto era para el ayer, porque cuando actuamos así, bueno, pueden haber 2 razones. Es decir, cuando no creemos en la totalidad esta realidad y no nos preocupamos por ella, pueden haber 2 razones. Una, que no hayamos nacido de nuevo, y otra, que seamos creyentes que no podemos comprender esta verdad. Serían esas 2 razones. Por ejemplo, en el caso de los discípulos, en este entonces lo buscaron y la Biblia nos habla, hermanos, que bueno, que vino sobre ellos el poder del Espíritu Santo. Entonces vino sobre ellos y claro que aquí hay un asunto que es lo que les permitió a ellos recibirlo, ¿verdad? ¿Qué es lo que les permitió recibirlo? Porque ellos sabían que necesitarían dar cuenta de el ministerio que se les había dado. Dicho de otra manera, ellos lo buscaron de una manera, ya vamos a entrar a los detalles, buscaron el Espíritu Santo porque esto del Espíritu Santo es lo que nos permite a nosotros tener frutos para un día dar cuenta de lo que nos han pedido. Porque ningún cristiano o todo creyente debe de entender que Dios siempre hace una obra. En el caso nuestro, pudiéramos decirlo, siempre el que hace una inversión es para ganar, es para sacar un provecho. En el caso del Señor, la razón por la cual el Señor redime a las personas, esa es una parte, pero la otra es para que ese redimido produzca, para que ese redimido dé fruto. Esta es una lógica que la comprendemos cualquiera, hermanos, sin mucho escarbar, sin mucho indagar. Usted siembra diríamos una mata de rosas, es para que le eche rosas. Se la pongo así, por ejemplo, en su patiecito pone la mata de rosa, no está esperando
otra cosa sino que le produzca rosas. Si siembra un árbol de frutal, usted lo ha sembrado para cosechar fruto. Y eso es la realidad de la vida. Entonces, cada creyente debe saber que Dios hizo esta inversión, diciéndolo de esta manera, hizo todo lo que ha hecho y que usted sabe que ha hecho por nosotros, pero no es para que nosotros no produzcamos nada. ¿Qué es lo que tiene que hacer Dios? Dios lo que hace es darnos los insumos, darnos las herramientas, como es el Espíritu Santo, el cual trae sus dones, y el trabajo de producir ya no es Dios. El trabajo de producir somos nosotros. El trabajo de estar conscientes de que le puse el ejemplo de una mata de rosa que es para que eche rosa y sucesivamente. Entonces ya lo que va a hacer usted o lo que va a hacer como jardinero, le va a hacer, la va a sembrar, la va a podar, la va a abonar, pero quien va a dar las rosas es el árbol. Entonces el creyente debe de saber que ya esto es el rol de ellos, el trabajo de uno, que tiene que dar los frutos. Pero ¿cómo va a dar los frutos? Porque en Primera de Corintios 5:10, cuando habla que cada uno nos vamos a presentar ante el tribunal de Cristo, no es para, hermanos, ahí dice que, en esa parte dice que vamos a ser juzgados, por supuesto no como pecadores, sino juzgados de acuerdo a lo que hicimos, de acuerdo a lo que producimos en esta tierra. Ahí es donde vamos a tener que, hermanos, el creyente tiene que estar bastante consciente de estas realidades, porque si el Señor dice que vamos a tener que dar cuentas, es porque vamos a dar cuentas, es porque no nos vamos a escapar, porque es necesario, dice, que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Dice, mientras estaba en el cuerpo, sea esto bueno o sea malo. Es decir, aquí es la palabra, aquí no es alguien que quiere, pues sí, estar como incomodando al creyente. Esto es, cada uno, dice, tendrá que dar cuenta. Y los apóstoles y toda esta gente, hermanos, comprendía esta realidad, y por eso es que ellos no desistieron de tomar en cuenta lo que era el ser investidos por el Espíritu Santo, porque de lo contrario ellos no pudieran haber hecho nada, ni mucho menos presentarse con lo que serían frutos en este tribunal. Entonces, cada creyente debemos de despertar de ese sueño que muchos tenemos. Me refiero a la iglesia del Señor en general, porque la iglesia en general, como que en lo menos que está interesada es en producir, en dar fruto. La iglesia en lo general casi que a lo más que llega es a congregarse en un lugar y cree que eso es el todo. Eso cree que es el todo. Por ejemplo, yo les decía a los hermanos, hace poco nos reunimos y a los cabezas de coordinaciones, yo les digo, hermanos, por ejemplo, lo que es el privilegio con respecto a lo que hacemos acá, los privilegios que nos desempeñamos, ese es le podemos llamar privilegios. Privilegio es algo inmerecido que
siendo pecadores, ahora Dios nos asigna algo dentro de una iglesia para desempeñarnos como diáconos, diaconisas, maestros, etcétera. Pero eso, aunque es bueno hacerlo, pero yo estoy más seguro que la evaluación que nos van a hacer no es de diácono ni diaconisa, sino los frutos que nosotros producimos, esas rosas, esos mangos, esas naranjas, es decir, esas almas que nosotros, conscientes de que nos mandaron ir y predicar el evangelio a toda criatura. Ese es el mensaje. Usted no halla en la palabra que el Señor le dijera: pongan diáconos, pongan diaconisas. Por supuesto, por el Espíritu, los apóstoles sintieron la necesidad de alguien que les ayudara a servir las mesas ahí en la iglesia local. Pero el énfasis del Señor, me estoy dando a entender, hermano, el énfasis del Señor es frutos, almas, tocar puertas, sanar enfermos. Le dijo: pondrán las manos sobre los enfermos. Así que no nos acomodemos en el diaconado. Por eso yo les decía a los hermanos: el que no tiene un hogar, vea qué hace. El que no está predicando como obrero, vea, métase, porque eso es sobre todo lo que va a ser evaluado en ese tribunal de Cristo. Pero ¿cómo lo vamos a lograr eso? Entonces usted me dice: entonces no tiene sentido servirle al Señor. En cuanto a esto, por eso le dije que este asunto se le llama privilegio, pero aquello se le llama fruto. Fruto es diferente a privilegio. Entonces, esto tenemos que entenderlo nosotros, porque hay hermanitos que dicen: yo ya soy diácono y ahí me voy a morir en el diaconado. Y les ponía el ejemplo de Felipe. Fue un diácono, pero luego lo promovió Dios como un evangelista en Samaria. ¿Y qué fue lo que hizo ese diácono? Bueno, cumplió el deseo de Dios. Cumplió el deseo de Dios. Por supuesto, Dios, como es justo, como Él dice que no quedará sin recompensa a un vaso de agua, todo esto que hagamos internamente como privilegios, dada la justicia de Dios, tendrá alguna incidencia de provechoso. Pero sobre todo, lo que va a tener el porcentaje mayor de lo que es la vida de un creyente es frutos. Esa es la razón, entonces, los creyentes, por qué los apóstoles se esmeran en ir luego a buscar el poder de la unción para luego de tener esto. Usted ve cómo despegan. Usted ve cómo los apóstoles, luego de que recibieron, ellos, hermanos, vemos que fueron diferentes. Fueron personas que luego se pusieron en el surco, en el compromiso, y ahí es donde ellos pasaron de los asuntos comunes o asuntos de temores, asuntos de poco discernimiento, a personas de discernimiento, a personas de convicción, a personas llenas de poder. Lo recibieron los apóstoles, lo recibieron los de Samaria, lo recibieron los de Cesarea, el poder del Espíritu Santo, lo recibieron aquellos 12 que estaban en Éfeso, en el capítulo número 19:1 en adelante. De Hechos, lo recibieron. No,
no se puede prescindir de lo que es esta asignación o este mandato que el Señor expresó a los apóstoles. Ahora, eso les permitió ser personas productivas. ¿Por qué un Pablo no lo vemos nosotros, hermano? No lo vemos desistir en medio de todas sus batallas espirituales, porque tenía el poder del Espíritu Santo, tenía la unción del Espíritu Santo. ¿Por qué no vemos a ninguno de ellos dar paso atrás? Ellos tenían claro que esas eran las herramientas para poder producir, y por lo tanto ellos, sobre todas las circunstancias, ellos avanzaban. Por lo menos vamos a ver qué es, hermanos, lo que entonces nos afecta, porque el tema que decíamos es cómo o por qué no recibimos el bautismo del Espíritu Santo nosotros. Y eso es lo que vamos a desarrollar ahorita. ¿Por qué es que no recibimos el bautismo del Espíritu Santo? Eso vamos a ver. Decía el jueves pasado que solo el que recibe el bautismo del Espíritu Santo es el que pasa a ser persona diferente. Es el que pasa a ser un cristiano que se puede distinguir de los demás creyentes. Así de sencillo. Yo decía, deja de ser del cristianismo del montón y se convierten en cristianismos, en cristianos que se vuelven como llamas de fuego, que se convierten en personas de convicción, que se convierten en personas que van hacia adelante. No así el creyente que no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo. Es un creyente, no deja de ser creyente, y eso vamos a ver. No deja de ser creyente, pero es un creyente que apenas logra ser de los creyentes comunes, que apenas viene, como dice Pablo allá a los Corintios en su capítulo número 3, cuando habla de los que edifican. Esos, dice, unos se salvarán como por juego. ¿A qué se refiere cuando Pablo dice que se salvarán algunos creyentes? Está hablando de los creyentes, no está hablando de impíos. Está hablando de personas creyentes que se salvarán, y el trasfondo es que han edificado mal, han edificado hojarasca, heno, madera. ¿Y qué quiere decir eso? Cuando estoy diciendo que dice la Biblia que ese que se salva por fuego es el creyente que no quiso edificar, que no se quiso preocupar por los asuntos que son más importantes dentro de lo que Dios nos ha dejado hacer. Entonces dice que estos sí se salvarán como por juego. ¿Quiénes son estos? Estos creyentes tienen la dificultad, hermanos, que cuando lleguen a ese tribunal de Cristo, bueno, no me pregunte. Yo no puedo estar diciendo más de lo que no me puede dar a entender la palabra, pero si hay una evaluación, que eso es sencillamente lo que dice 5 de segunda
10 de Corintios. Si es una evaluación, dice que cuando cada quien se presente, dice, ante el tribunal de Cristo para dar cuenta de lo que hizo estando vivo en la tierra. ¿Cómo será para estas personas, para estos creyentes? Ya alguien ha dicho, media vez me salve, aunque sea raspado, no importa. Pero si el Señor menciona ese versículo que, ¿verdad?, que realmente es comprometedor. Si el Señor lo dice, es para que yo sepa, yo no sé cómo ir a hacer eso allá. Bueno, infierno no. Eso no podemos decir que Dios, bueno, vos no hiciste nada, pum, al infierno. No, ya son personas salvas. Lo único que son personas que no disfrutarán, no sé, hermano, de esas riquezas de la gracia. No sé de qué manera estas personas se quedarán salvos como por juego o raspados, que es exactamente la figura de Lot, como lo mencionábamos. Esa figura de Lot es la figura de ese creyente que sale raspado. Lot, un justo, pero un justo despistado. Lot, un justo que teniendo un tío a quien aprenderle, teniendo un tío que lo había adoptado como padre, él es el tipo de cristiano que en lugar de dar fruto para el espíritu, dio fruto para la carne. Amén. Dio fruto para la carne, es decir, él estaba interesado en la carne, en la carne, en la carne, en la carne, y no en el espíritu. Contrario, el tío Abraham. Pero su pasión era el egocentrismo de Lot. Lot quería superar en lo material. Lot no quería perder oportunidad y veía que estas ciudades, aun cuando eran paganas, él veía una oportunidad de negocio. Y era tan malo, tan difícil Lot, que es la figura del cristiano que no se preocupa por dar fruto. Era tan difícil este Lot y estaba tan arraigado a lo terreno, que cuando su tío Abraham lo libró de los que lo llevaban preso, en lugar de venirse para donde su tío Abraham, se quedó metido todavía en Sodoma. Cristianos rebeldes, vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Se quedó metido en Sodoma, no quiso salir de su yo, no quiso salir de su mundo. No se preocupó por hacer algo para Dios. Aun cuando veía a su tío Abraham haciendo altares, veía a su tío Abraham haciendo sacrificios, pero él haciendo pisto. Pero ¿cuál es el caso del tal Lot, que salió de Sodoma raspado? Nada se llevó, hermanos, salió sin nada. Por eso es que dice Juan, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque las cosas de este mundo pasan. Damos un amén. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. No améis al mundo. Ahora, estos cristianos sabían realmente que tenían que hacerse del bautismo del Espíritu Santo para no ser ese Lot, para no ser ese creyente que se va muriendo todos los días, pero en lo de ellos se van acabando todos los días. Podemos vernos en los espejos y vamos a ir viendo que cada vez se van sumando las arrugas y cada vez van saliendo más pelos blancos y más, cada vez se nos van cayendo, ¿verdad? Y estamos metidos en lo nuestro, metidos en lo nuestro, metidos en lo nuestro. Ese es el cristiano tipo Lot. No se preocupa. Ahora vamos a ver, como el punto es, ¿por qué
¿verdad? ¿Por qué no recibimos al Espíritu Santo? Primeramente, hermanos, rapidito, para recibirlo se necesita ser creyente, haber nacido de nuevo. Eso es lo primero. Haber nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque esos son los que van a recibir el bautismo. Para eso se está prácticamente, para eso está ya el terreno preparado. Vamos a ver, segundo, rapidito, segundo, debemos de creerle a la palabra. Aquí cuando les dice el Señor en el capítulo número 1 y verso 8 de Hechos de los Apóstoles, le dice, ustedes van a recibir el poder. Entonces, para recibirlo, porque estos últimos aspectos que voy a mencionar es lo que a veces quizás nosotros no lo podemos captar y es por eso que no lo recibimos. Pero primero necesitamos ser creyentes, ¿verdad? ¿Por qué Simón el mago no lo recibió en el capítulo número 8, versos 17 al 18 de Hechos? ¿Por qué no lo recibió? Porque no era creyente. Le dijo, dame de ese poder y yo te pago ese poder. Pedro lo reprendió. O sea que se necesita ser creyente. Segundo, se necesita ser creyente de la palabra. Lo recibiréis. En el capítulo número 24 de Lucas, verso 49, él le dijo, yo enviaré el Espíritu Santo sobre ustedes, y ellos creyeron. Entonces lo que necesitamos nosotros es creer a la palabra. Por eso es que muchos no lo recibimos, porque no creemos a esta palabra. Pregúntese, hermano, si usted cree que el que nos vayamos pasando la vida sin tener el bautismo del Espíritu Santo, eso le cae bien a Dios, eso le gusta a Dios. Debemos de saber que Dios dice algo, y como Dios se sentirá bien es cuando nosotros tomemos esa verdad. Entonces acá necesitamos creer a la palabra, y hay muchos creyentes que no creen, dice no, es que eso fue para el pasado. Hay muchos creyentes que dicen no, es que yo no. Bueno, tercero, debemos de obedecer, debemos de ser obedientes. ¿De qué manera? Les dice el Señor en el capítulo número 24, verso 49, les dice, vayan a Jerusalén, no se muevan de Jerusalén. Ahí estamos viendo que ellos, fíjense bien, hermanos, ahí estamos viendo que ellos eran de Galilea. Por eso les dijo el ángel donde leíamos, varones de Galilea, ¿por qué estáis viendo hacia arriba? Eran galileos. Piense conmigo, ellos tenían peligro de que también los mataran al ir a Jerusalén. Ellos corrían peligro sus vidas si habían matado al Señor. Y como humanos, ellos no debieron ir a Jerusalén, porque allí era ir a meterse al hormiguero. Ellos eran galileos, pero en obediencia ellos fueron. Necesitamos ser obedientes para recibir lo que el Señor tiene de bendición para nosotros, hermano. Entonces, en este caso, ellos, aparte de que corrían peligro, pero como ya había habido una palabra de parte del Señor, ahí es donde se va gestando ya las condiciones, ¿verdad? Obediencia. Otro aspecto era anhelarlo. Pero vamos a dejar pendiente
y vamos a pasar a buscarlo en oración. Aquí dice el versículo número 14 de Hechos 1:14, lo que leíamos nosotros acá, dice: y todos estos perseveraban unánimes en oración y en ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y sus hermanos. Todos estaban en oración. O sea que el tema es ¿por qué no lo recibimos? Primeramente, para recibirlo necesitamos ser creyentes. Simeón, el mago, no era creyente y por eso no lo recibió. Necesitamos creerle a la palabra. Debemos de ser creyentes, que si Él dice que recibiremos, debemos de creerle. Debemos de ser obedientes cuando Él le dice no se muevan de Jerusalén. Se lo estoy repasando. Y luego, cuando en este versículo que veíamos acá, ellos dicen que están buscándolo en oración y en ruego. Yo hago una pregunta, hermano. Yo no le estoy predicando aquí, aquí no estoy usando el Talmud. Aquí no estoy usando un libro que haya escrito el Papa. Aquí no le estoy predicando del libro de los mormones. Aquí no le estoy predicando yo de otros libros, que pueden haber muchos. Yo le estoy predicando de la palabra de Dios. Y cuando le digo estoy predicando de la palabra de Dios, esto yo no me lo estoy inventando. Esto está aquí en la palabra. Damos un amén. Entonces, cuando nosotros obedecemos, ¿verdad? Aun cuando ellos corrían peligro, obedecieron. Y el punto que seguíamos tocando era la oración. Ahora yo le pregunto, no me conteste, ¿es usted un cristiano que, sabiendo que este no es el libro de los musulmanes? ¿Cómo se llama ese libro? La Biblia de los musulmanes. ¿El qué? El Corán. Aquí no estoy hablando del Corán. Estoy hablando de la Biblia. Le pregunto yo, ¿somos nosotros esos que no tenemos del Espíritu Santo? ¿Somos esas personas que le creemos? ¿Somos esas personas que obedecemos? ¿Somos esas personas que vamos en ayuno, en oración, en ruego para recibirlo? ¿Cuántos años tiene usted, hermanito? Y usted, yo no sé si estoy pecando con decirle, y usted, y ojalá estuviera yo equivocado, pero será que, entonces, ¿por qué es que no lo recibimos? Porque no le creemos a Dios. ¿Por qué es que no le creemos? Porque no somos obedientes a lo que Dios manda. Quédense en Jerusalén, no se van a ir para su pueblo, ¿verdad? ¿Por qué es que no lo recibimos? ¿Cómo es que lo recibieron ellos? Ellos se pusieron en oración y con ruegos. Ahí estaban metidos. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Entonces, yo hago el reto, diríamos, porque esto es bueno, hermano, que nos confrontemos a través de la palabra. Si yo preguntara acá de los que estamos acá, ¿cuántos hablan sus lenguas? ¿Cuántos tienen el bautismo del Espíritu Santo? No pregunto. ¿Por qué no pregunto? Es decir, no necesariamente tiene que expresarlo algo. No hay necesidad de preguntarlo. ¿Por qué? Porque no lo buscamos en oración, ¿verdad? No lo buscamos en ruegos. Vamos a ver, no lo anhelamos. Hay que anhelarlo. ¿Por qué hay que anhelarlo? Anhelarlo. Por ejemplo, hermanos, le voy a decir esto. Oiga esto que le voy a decir. Oiga esto.
luego que el Señor resucitó, se le presentó a 500 personas, 500 discípulos. Esto lo podemos ver en Primera de Corintios 15:6. 500 hermanos, 500 discípulos que andaban con el Señor. Pero lo que vemos es en el libro de los Hechos, es en el verso 15 del capítulo 1, que los que estaban interesados no fueron los 500. Todos estos porque fíjese, vamos a ver, porque vamos a ver, en los 40 días que el Señor se les anduvo presentando, anduvo con los 500. Y dígame por lógica, ¿cree usted que no estaban los 500 oyendo cuando el Señor les dijo, vayan a Jerusalén, no se muevan hasta que sean investidos por el poder del Espíritu? Pero ¿por qué dice Hechos capítulo número 1, verso 15, que solo 120 fueron los que lo recibieron? ¿A dónde está el problema ahí? ¿Cuántos? 500, réstele 120. ¿Cuántos eran los que estaban desinteresados? ¿Cuánto? 380. La mayoría de cristianos son, la mayoría los desinteresados en obedecer a Dios. La mayoría, mire, ¿cómo le llamamos a esto? La crisis, hermano, la crisis espiritual en la que siempre nos hemos movido. Porque, ¿qué piensa usted si 500 lo vieron resucitar, 500 lo vieron irse al cielo? Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. 500 lo vieron ir al cielo. Pero ¿por qué solo 120 se fueron al aposento alto? Y eso es lo que dice acá el verso 15. En aquellos días, dice, Pedro se levantó en medio de los hermanos. Los reunidos eran como 120 en número. ¿Se da cuenta? Los 120 eran los que anhelaban, porque ellos sabían que les iban a pedir cuentas. Los 120 eran los que anhelaban. Tremendo. Ahora, vamos a ver, lo último que le digo es lo siguiente. Solo vea ahí lo disparejo que estamos. Por eso le decía que no pregunto, porque la mayoría no estamos interesados. No quiero alabarme, pero yo cuando vine a Cristo, una de mis prioridades fue, de 3 cosas que yo le pedí al Señor, una de mis prioridades era yo ser bautizado con el Espíritu Santo. Esa fue una de mis prioridades. Yo no sé si usted tiene prioridades espirituales. Por eso le digo, hermano, que es necesario escuchar la palabra para que veamos que nos van a pedir cuenta. Pero usted no puede dar fruto si previo no ha sido investido por el Espíritu Santo. Ahora alguien me dice, mire, yo ya fui bautizado con el Espíritu Santo. Ahí viene lo otro. Pero lo has dejado apagar. Pero lo has contristado y por eso estás en la misma condición del que no lo ha recibido. O sea que este asunto es un asunto delicado, ¿verdad? Porque alguien dice, mire, yo lo recibí, pero con nuestras conductas lo hemos apagado y estamos en la misma condición del que no lo ha recibido. Porque también venimos y nos actamos. No, si yo ya... Ahora le voy a decir lo último. Por ejemplo, los discípulos, estos 120, 40 días estuvo el Señor y se levantó. Y Él les dijo luego que se levantó, vayan a Jerusalén. Y ellos se fueron. Vamos a ver. El Señor no les dijo cuándo
iba a venir sobre ellos. Lo que ellos fue que creyeron, fueron obedientes, lo anhelaron, y los otros se fueron para sus casas a saber para dónde, los 380, a ver qué hicieron. Pero estos 120 se quedaron ahí. Y pasó el primer día, pasó el segundo día, el tercer día, y ellos estaban orando y con súplicas. El cuarto día, suficiente para que se fuera. O pensemos que todos los 120 estaban ahí, hermano. También veamos ese otro lado, que todos los 500, estaban ahí. Pero como la gente cree que solo con una oracioncita. Hay hermanos que dicen, no me bautizó, dice, pero este asunto es perseverar. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Probablemente estaban ahí los 500. Probablemente, pensemos, veámosle esa cara. Pero como no funcionó nada, el primer día no vino ningún tal Espíritu Santo. Mire, me voy a mi trabajo, me voy a mis cosas, me voy a mi asunto. Pasó, el segundo día se fue otro poco. Tercer día se fueron otros 50. El quinto día se fue otras decenas y sucesivamente, hasta que dice que en el día de Pentecostés, ¿qué significa eso? El día de las primicias de las cosechas. Ese día, y eso coincidía con la venida del Espíritu Santo que había dicho Joel, ¿verdad? Esto coincidía porque la venida del Espíritu Santo sobre ellos coincidía con las primicias de la cosecha, coincidían hermanos, con las primicias del Espíritu Santo sobre aquellos. Ahora, que ya no era como en el tiempo pasado, que solo el Espíritu Santo llegaban de Sansón y luego se iba, llegaba ante un juez y luego se iba, pero ahora son las primicias con los apóstoles, el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, en el día que se celebraron las cosechas, vino de repente. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Dios le dará el Espíritu Santo a los que estén decididos a no abandonar la búsqueda. A eso es que lo va a dar Dios. Yo no sé, hermanito, cómo se siente usted en su cristianismo, muriendo cada día sin ni un fruto, y es más, hasta desanimado cada vez. Está grave la situación. Que Dios nos ayude. Yo no sé si esto le sirve, ¿verdad? Espero que sí. Pero renuncia a ser un creyente sin el bautismo del Espíritu Santo. Se lo digo con todo cariño, con todo amor. Renuncie a dejar de ser un creyente ungido con el poder del Espíritu Santo. Pondrán las manos sobre los enfermos. Un Pedro que no estaba preparado en exegéticas, ni homiléticas, ni en retórica, ni en nada que se diga como modernamente se pretende. Era un hombre que lo usó Dios poderosamente luego de que recibió el bautismo del Espíritu Santo. Un Pablo que era tan malvado que se le adjudicaban algunas muertes, incluso la de Esteban. Ese hombre, luego que llegó Ananías, oró por él y recibe, le dijo, el Espíritu Santo, recibió el Espíritu Santo, y ese fue un gigante. Preocúpese, hermano, no se muera así, hermanito. Preocúpense, hermano, se lo digo con todo mi corazón.